Hola, me llamo Nuria Macías y bienvenidos a mi canal. Hoy traigo un vídeo para ayudar a los indecisos que no sepáis qué hacer el año que viene. ¿Ciencias o letras? Yo tuve el mismo dilema hace como 3 años ya y acabé cogiendo ciencias, pero os voy a explicar un poco mi historia. Yo en cuarto de la ESO hice todas las materias optativas que tenían que ver con las ciencias porque en ese momento era lo que a mí más me gustaba. Pero una vez acabé la ESO empecé con el dilema, ¿hago el bachillerato científico o hago el social? Y como no sabía qué hacer en una carrera futura, pues me dijeron, métete en el científico que tiene más salidas. Cuando os digan esto, quiero que no los escuchéis, porque sí que es cierto que tiene más salidas, es decir, tiene más amplitud de campos, pero las notas suelen estar bastante altas y cuesta muchísimo conseguir esa nota. Es decir, que si te metes al científico y no te gusta, pero te gusta una carrera del científico, o te esfuerzas muchísimo para sacar muy buenas notas o probablemente no entrarás en una universidad con una carrera científica que te guste. Todo esto procurad tenerlo claro y tener bastante claro las notas de corte de las universidades, porque es muy importante saber más o menos a qué nota tienes que llegar. Entonces yo me metí en el científico y vi que no era para nada lo que me gustaba a mí hacer de verdad, y entonces pues sacaba malas notas, no me gustaba estudiar el temario que tenía que hacer y finalmente pues no recuperé las asignaturas y yo ya tenía en mente cambiarme al social. Así que me cambié al social y ahora estoy acabando el segundo año del bachillerato social. Una vez dicho esto, voy a empezar a diferenciar entre los dos bachilleratos, empezando por las asignaturas. Como asignaturas propias de científico tenemos matemáticas, física, química y biología. Y como propias del social tenemos matemáticas también, economía, geografía, historia, y yo en primero hice cultura audiovisual y ahora en segundo estoy haciendo historia del arte. Y me diréis, ¿qué haces haciendo historia del arte en un social? Y esto, dependiendo del colegio, hacéis unas asignaturas o hacéis otras. Y en mi colegio pues es obligatorio estudiar historia del arte. Un consejo que os doy es que miréis un poco el temario que vais a hacer al año siguiente, ya que yo pegué un cambio muy brusco de cuarto de la ESO a primero de bachillerato, ya que cuarto de la ESO pues está pensado para que se lo saque el mayor número de personas posible. En cambio primero de bachillerato, bueno, durante todo bachillerato hay un temario pactado que lo tienes que hacer sí o sí y tiene un cierto nivel. Entonces pues al menos fue mi caso y pegué un cambio muy grande y no me gustó para nada lo que estaba haciendo en el científico. Otra diferencia entre los dos bachilleratos es que el científico creo que tienes que entender lo que estás haciendo y el social en cambio es más de memorizar. Es decir, en el científico sí que es cierto que no hay tanta teoría, sino que hay más práctica, es decir, fórmulas, ejercicios y práctica. En cambio en el científico pues te van redactando un temario, etc. Y entonces pues te lo aprendes y lo escribes en el examen. Pues ahí está la diferencia, y es que en el científico si no entiendes las fórmulas, si no entiendes lo que estás haciendo, te va a costar muchísimo, porque yo no entendía nada de lo que estaba haciendo y entonces tenía como triple de dificultad que los demás. En cambio en el social pues tienes que memorizar. Es como si te aprendes un temario de historia, lo escribes en el examen y ya está. Y luego si te quieres olvidar pues te olvidas, y si no pues te sigues acordando. Y es que durante todo el bachillerato, dando igual la modalidad que hagas, tienes el temario pactado. Y es un temario muy denso que no te da apenas tiempo de aprendértelo. Es decir, te lo memorizas, lo echas en el examen y te olvidas. Porque es que si no, no te cabe el tema siguiente. Es decir, vais a pasar unos años que va a ser estudiar, examen, deberes, y vais a tener poco tiempo. Yo al menos he tenido poco tiempo para mí, he estado muy estresada con los exámenes, muy estresada con el temario, ahora que sí deberes, ahora otro examen, ahora recuperación, y es muy estresante y muy frustrante. Otro consejo que os quiero dar es que llevéis la materia al día. No os estoy diciendo que estudiéis cada día, ni mucho menos, porque creo que hay muy poca gente en este mundo que está capacitada para hacer faena cada día. Pero sí que si no os estáis enterando de un tema al principio, no lo dejéis para los últimos días del examen a entenderlo, porque no lo vais a entender. Como ya os he dicho, el temario es muy denso y entonces pues más o menos tienes que irlo entendiendo poco a poco, si no estás bastante perdido. Y como último consejo que os doy, que ya me estoy haciendo pesada, es que intentéis no suspender ninguna, es decir, sacároslo todo limpio, porque es muy difícil aprobarlo todo al final, es muy complicado.
sí que se puede hacer, obviamente, pero es mejor no arrastrar ninguna asignatura porque estás en el tercer trimestre, acabas de salir de exámenes y ahora tienes que recuperar de asignaturas del primer trimestre, del segundo, del tercero, y el temario, al ser tan denso, es que es imposible aprenderte 8 temas de 2 trimestres, es imposible. Y bueno, ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido y sobre todo que os haya informado, porque yo cuando empecé estaba súper desinformada y no sabía qué me iba a esperar, y fijaos, acabé repitiendo un año, y no es nada malo, es decir, si te equivocas, pues ya está, rectificas, te vas a otra modalidad, y ya está, no has perdido un año de tu vida y es el dramón. Pues no, rectificas y ya está, que qué se le va a hacer. En fin, os recuerdo que os tengo mis redes sociales, si queréis os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo.